Buen día para todos, mi nombre es Juanita Amaya, tengo 25 años, soy asistente de investigación y estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. Tengo el placer de realizar mi participación en aspectos generales para este tercer Congreso Iberoamericano de Salud Mental, Digitalización de los Vínculos y Pensamientos, de modalidad virtual. La participación será sobre salud y convivencia social basada en la práctica de la empatía, gratitud y prosocialidad. La pandemia que vivimos hace 3 años aproximadamente nos llevó a todos a tener que afrontar y adaptarnos a una nueva realidad. La OMS en el 2022 sacó un reporte donde afirmaba que la prevalencia de los trastornos mentales y problemas emocionales era cada vez mayor. De la misma forma, pensamientos suicidas prevalecían en adolescentes. Ahora, gracias a que esta pandemia nos llevó a la virtualidad, esta virtualidad abrió las puertas para que se viera otra perspectiva y se pudiera acceder a tratamientos de salud mental. Sin embargo, ante términos de la salud pública se ha buscado una intervención paliativa, es decir, remediar ese malestar. En estos términos, la psicología positiva aporta una otra posibilidad, que es enfocarnos en esos aspectos positivos que le generan bienestar y salud al ser humano. Desde esta perspectiva de promoción y prevención, proponemos la práctica de la empatía, la gratitud y la prosocialidad como aspectos positivos que aportarán a la salud mental y la convivencia social. En medio de la investigación se identificó la relación que hay entre empatía, gratitud y prosocialidad con la repercusión que tienen en salud mental y convivencia social. Esta relación es positiva. Por lo anterior se planteó un estudio que pretende profundizar en esos aspectos que generarán la conducta prosocial y saludable, desde una revisión de hallazgos recientes, preferiblemente, acerca de la relación de tipos o niveles de la expresión de empatía y la gratitud. Dentro de la psicología positiva se encuentra el estudio de las emociones positivas. Estas emociones que generan una sensación placentera y aportan bienestar al funcionamiento psicológico de la persona que las experimenta. Genera efectos positivos como la capacidad de resolución de conflictos, la creatividad, la capacidad para resistir el dolor, resiliencia, aumento de altruismo, entre otras. Estas emociones positivas pueden generar y repercutir en la producción de conducta prosocial y aportan al bienestar y la salud mental. Prácticas de estas emociones como la empatía y la gratitud, que fueron focos de estudio en esta investigación. Durante la práctica de estas emociones se está cultivando bienestar individual y social. Con estas prácticas se ha demostrado que se puede prevenir en conductas agresivas o asociales, principalmente en los adolescentes. Estas dos emociones y la conducta prosocial las vamos a profundizar a continuación. Hablemos de empatía. La empatía tiene dos componentes, un componente cognitivo que hace referencia a todos los procesos mentales y un componente afectivo que es la habilidad y la capacidad de la persona de experimentar y comprender la experiencia emocional que está teniendo otra persona. En la empatía, estos dos componentes en algunas ocasiones actúan en conjunto y las personas que logran tener estas dos interacciones entre estos componentes tienden a comprender y compartir, logran expresar esa comprensión de lo que está vivenciando la otra persona. Y esto es predictor de conductas en adolescentes que pueden desembocarse en conductas prosociales que aportarían a la convivencia social. En cuestiones de gratitud para la psicología positiva, esta existe como rasgo y como estado. Esta puede ser analizada en distintos niveles, puede analizarse desde atributos más estables de un individuo dentro de su personalidad, como lo son los rasgos afectivos, o
a más cortos pero intensas experiencias afectivas como lo son los estados de ánimo o las emociones. La gratitud tiene una gran capacidad para generar efectos positivos en el bienestar de la persona a través de los procesos cognitivos. Esto referente a ¿qué? A la satisfacción de la vida, a los objetivos, a las relaciones, al trabajo. Con esto genera la gratitud una dimensión social que va a hacer que la persona experimente algo que normalmente se expresaría como felicidad. Y finalmente, conducta prosocial o prosocialidad. Esta se define como todo acto voluntario que tiene una persona en generar un bien a otro. Estas conductas pueden ser ayudar, asistir y apoyar, entre otras. La prosocialidad fortalece las relaciones interpersonales, basándolas en la empatía, la cooperación y la responsabilidad. Gracias a ese aspecto genuino que tiene, va a aportar directamente al bienestar individual y social. En cuanto a la relación del bienestar y la prosocialidad, se afirma que esta está relacionada con la felicidad. En cuanto al bienestar, la conducta prosocial está relacionada positivamente con la felicidad. Esto fortalece la convivencia social y las relaciones interpersonales gracias a un efecto positivo. Pero esto también puede ser predictor a estados favorables y saludables en el individuo. A diferencia de las conductas asociales o agresivas, estas generan rechazo social y generan consecuencias y afectaciones en distintos niveles a la convivencia social. Para profundizar en estos aspectos se realizó un estudio con diseño documental retrospectivo con alcance descriptivo que mediante revisión documentada especializada y desde una lógica epistemológica cualitativa se incluyó la búsqueda, revisión y análisis y síntesis de más de 60 documentos disponibles en los sistemas. Los instrumentos fueron instrucciones de búsqueda y filtrado de texto mediante herramientas de software disponibles en las bases consultadas. Este diseño incluyó una construcción de RAE, que es un resumen analítico especializado, y luego esta información se analizó en un software llamado ATLAS-T, en donde codificando citas y extractos de información sobre las variables estudiadas, se desarrolló una síntesis y contrastación entre las fuentes documentadas consultadas. En el análisis y los resultados de estos datos, se puede ver la relación categorial por medio de una red semántica de los criterios principales como lo son la convivencia social, salud mental, prosocialidad, empatía y gratitud. Podemos ver que la empatía está directamente relacionada con sus componentes cognitivo y afectivo. Por el otro lado, la gratitud tiene su caracterización de rasgo afectivo. Estas dos son catalogadas como emociones positivas. Estas dos aportan a la producción de conducta prosocial, que a la vez aportan al crecimiento del bienestar personal y de la convivencia social. Por otro lado, la conducta prosocial como resultado de la práctica de la gratitud y de la empatía aportan a la convivencia social y a la persona que ejerce estas conductas aporta a su bienestar personal. En la figura 2 podemos ver la tabla de concurrencias de los códigos de las variables de empatía, gratitud, prosocialidad, salud mental y convivencia social, donde vemos que la mayor relación estuvo en la empatía con la salud mental. Por otro lado, en la figura 3 podemos observar la relación entre la empatía y la gratitud con la prosocialidad. Vemos que tiene un 42% la relación de la gratitud con la prosocialidad, y por otro lado la empatía tiene un mayor porcentaje de 58%. La variable empatía tuvo mayor concurrencia con la variable prosocialidad en el análisis de estos textos. En cuanto a convivencia social, la prosocialidad tuvo mayor concurrencia en estos textos, siendo referente la una de la otra. En cuanto a la relación de las variables independientes con la variable de salud mental,
En la figura 5 podemos observar que la que mayor tuvo concurrencia con esta variable dependiente es la gratitud. Finalmente, en la figura 6 podemos ver que si tomamos las tres variables independientes en conjunto, tuvieron un 50% de concurrencia respecto a la salud mental y el otro 50% de concurrencia con respecto a la convivencia social. Así, con todo esto podemos concluir que la gratitud como una emoción desencadenante de una experiencia de felicidad que te centra en lo positivo aporta a tu bienestar y salud mental, mientras que por otro lado la conducta prosocial, principalmente generada por la empatía, que esta tiene un componente cognitivo y afectivo, va a generar un bienestar emocional, una gratificación en la persona, pero también esto va a ser usado como reforzador para la continuidad de la práctica de esta conducta. Finalmente, promover la práctica basada en la empatía y la gratitud en comunidades a través de las intervenciones psicológicas, ya sea en contextos sociales, educativos, de salud pública, generarán conductas prosociales y esto va a facilitar la construcción y promoción de la salud integral. En este punto es más claro afirmar que la práctica de la empatía junto con la práctica de la gratitud entre las dinámicas y la interacción social, esto no solo valida los modelos ecológicos funcionales de la salud o del comportamiento humano, sino que también reconoce que hay distintos procesos subyacentes que son necesarios. Esto tanto para la evaluación como para el diseño de intervención en cualquier abordaje integral. Voy a dar paso a mi profesor Laureano Angarita, quien estuvo apoyando a esta investigación. Buenos días, amigos del Tercer Congreso Iberoamericano de Salud Mental. Mi nombre es Laureano David Angarita Becerra, docente y coinvestigador de Psicología de la Universidad Iberoamericana de Colombia. En este punto, pues quiero aportar algunas reflexiones sobre el asunto de la empatía, la gratitud y la prosocialidad en adolescentes en condición de pospandemia. Bueno, como ustedes ya vieron a través de la primera parte de la exposición de nuestra estudiante, hay una serie de relaciones específicas entre aspectos y componentes, elementos de la gratitud, la empatía y la prosocialidad, que pues básicamente fueron los hallazgos que aportamos en este estudio que les estamos presentando. Mi papel es complementar mediante algunas reflexiones frente a esos hallazgos y a manera de respetuosas recomendaciones para el trabajo tanto individual como diádico, como familiar, como colectivo y social. Hablar de prosocialidad, por lo menos desde la perspectiva teórica que nosotros profundizamos o tratamos de profundizar, que fue perspectivas vinculadas con la psicología positiva y con la psicología por procesos y perspectivas vinculadas con modelos ecológicos funcionales del comportamiento, en donde el papel del individuo en la sociedad y en el mundo es un papel absolutamente permeado por la naturaleza de sus interacciones con el otro. Hablar de prosocialidad y hablar de desarrollo social sin hablar de empatía y sin hablar de gratitud, por lo menos desde esos marcos, es un poco complicado, dado que no solo son emociones positivas, no solo son formas de expresión positiva que promueve, según varias tradiciones y líneas de investigación, promueve el desarrollo social, promueve el éxito personal, por lo menos en lo que tiene que ver con la interacción social. Promueve la adaptación del individuo y de los grupos
Pues hablar de prosocialidad sin hablar de empatía y sin hablar de gratitud es un poco complejo. Como ustedes se han dado cuenta, existen relaciones, algunas más fuertes que otras, entre aspectos o componentes o atributos de las variables de interés, empatía y gratitud y la prosocialidad. Existen relaciones a nivel emocional, existen relaciones a nivel afectivo, existen relaciones a nivel motivacional, existen relaciones a nivel de aprendizaje, cognición, existen relaciones, por supuesto, a nivel de conducta, a nivel de patrones de comportamiento, a nivel de formas de expresión del comportamiento abierto o encubierto. Hablar de promover el desarrollo social considerando la prosocialidad, digamos, sin hablar de promover y fomentar formas de expresión empática y de gratitud entre los individuos a lo largo del continuo social, partiendo de las mismas interacciones diádicas en el día a día entre los jóvenes, es muy complicado. ¿De qué se trata finalmente todo esto? Se trata de reconocer que existen procesos subyacentes, como los mencionados, la motivación, la emoción, el afecto, la cognición, el aprendizaje, la conducta, la biología, por supuesto. También hay estudios, como ustedes vieron, o podrán ver en la revisión de nuestros aportes, también hay estudios que apuntan a que la respuesta empática tiene componentes emocionales, así como la respuesta prosocial y la respuesta de gratitud, que también marcan la diferencia. Entonces hay que reconocer que existen procesos básicos y que en la identificación de esos aspectos, mecanismos, componentes de los distintos procesos, se pueden encontrar no solamente formas para poder tal vez describir o en algunos casos explicar por qué un adolescente tiene la propensión a ser más empático o más agradecido o más o menos prosocial en función de algunos de estos aspectos y otros, por supuesto. Es supremamente importante identificar cuáles son los rastros, cuáles son las raíces dentro de esos procesos psicológicos básicos mencionados que pudieran permitir fomentar formas de expresión empática, de gratitud, que lleven al desarrollo de patrones de comportamiento prosocial, que puedan vincularse a su vez como una consecuencia del mediano y largo plazo en mejores estados de salud percibidos o experimentados por los individuos, por las parejas, por las familias, por las comunidades que estén implicadas en esos procesos de acción psicológica o de acción en ciencias de la salud o ciencias humanas, según sea el caso, y en frentes tanto educacionales como sociales como de salud pública, bueno, según sea el contexto particular de acción. Entonces, creo que la cuestión de fondo tiene que ver con que nuestros académicos, nuestros estudiantes y las personas involucradas del común en la acción social, en la dinámica social, aprendan a reconocer cada vez más que el comportamiento empático y el comportamiento de gratitud van a terminar redundando en un comportamiento prosocial más rico, en formas de expresión cada vez más ricas de comportamiento prosocial, que van a terminar retornando en estados de salud percibidos o experimentados como resultado de ese engranaje y de todas esas acciones. Es supremamente importante que nuestros estudiantes, que nuestros profesores, que nuestros profesionales en salud mental o en profesionales vinculados con la acción social y comunitaria, como sea, o con la educación misma, aprendan a reconocer cada vez más, a hacerse más sensibles frente a la necesidad de ser empáticos,
no solo en términos de relaciones interpersonales con alguien, sino en términos de relaciones en un sentido amplio. Hay que buscar formas de empatía cada vez más ricas, cada vez más floridas, ¿sí? Asimismo de gratitud. Y asimismo conectarlas con un comportamiento prosocial que lleve a estados de salud percibidos y experimentados cada vez más claros. Es evidente la relación, según algunas líneas de hallazgos, entre el comportamiento antisocial o el comportamiento carente de prosocialidad o de gratitud o de empatía, con dificultades en la adaptación del comportamiento, tanto a nivel familiar, diádico como comunitario y social, que terminan en posibles cuadros o sintomatologías mórbidas o crónicas o lo que sea. Es decir, personas que no cultivan la habilidad, personas, parejas, familias y comunidades e instituciones que yo me atrevería a agregar, partiendo por la institución básica que son nuestras familias, pero en un sentido más amplio, instituciones sociales que no promueven un reconocimiento y una práctica continua de comportamientos empáticos, de comportamientos de expresión de formas de gratitud genuina, en donde yo no solo me vea, como decía un pensador, no solo me vea en los ojos del otro, sino vea en los ojos del otro el dolor y la necesidad de él, de ella, de ellos, y vea en esa necesidad y en esa realidad mi motivación para mi comportamiento social. Cuando nosotros incentivamos ese tipo de prácticas y ese tipo de expresiones entre nuestros profesionales, entre nuestros jóvenes, entre nuestros estudiantes, entre nuestros profesores, entre los miembros de la comunidad del común, sí, en la acción diaria. Cuando nosotros promovemos eso, lo que estamos fomentando al final del día, de una manera, en algunos casos directa, de una manera indirecta, de una manera inmediata, mediata, en el largo plazo, como sea, lo que estamos fomentando son estados de salud mejores, mejores estados de salud, mejores condiciones que rodean al individuo, mejores condiciones que permean su interacción social, familiar, comunitaria, institucional, que van a redundar en mejores estados de salud. Son tesis que ya han sido probadas, no solamente aquí para el caso de la psicología positiva, en lo que tiene que ver con empatía, gratitud y prosocialidad. Son tesis que tienen más validación que evidencia en contra, que nos permitirían sugerir que en general ese tipo de tesis y relaciones que estamos planteando aquí funcionan y se deben promover, obviamente con sus excepciones, obviamente hay casos particulares que hay que examinar, hay psicopatologías que habría que examinar que rompen la regla, hay situaciones ambientales y casos particulares que romperían la regla, claro, y que deben ser analizados en su contexto y que deben ser analizados en respeto y en consideración de las realidades particulares y las complejidades que se dan. Pero sí podemos decir que la promoción de un estado de salud y de bienestar basado en la práctica cotidiana, reiterada, sentida, convencida de expresiones de empatía y gratitud que terminen en comportamiento prosocial, van a terminar o van a tener como efecto un mejoramiento de la salud de nuestras comunidades y de nuestros adolescentes. Supremamente importante tener presente que no solamente el reconocimiento, lo que muestran estas relaciones y estos documentos revisados y estos hallazgos revisados y encontrados, es que la clave no está solamente ni principalmente en el reconocimiento, en hacerse sensible, sino está en una práctica sentida y continuada
de formas de expresión variada que implican canales cognitivos, canales emocionales, que implican la misma reactividad psicofisiológica, que implican la experiencia. Hay que darse la oportunidad de tener la experiencia, de vivir, de sentir, a ratos de sufrir. Sí, sí, así es. Pero de sentir, de vivir y de practicar un ejercicio de la empatía y de la gratitud como base o como base posible de una práctica prosocial que redunde en mejor salud de nuestras comunidades. Básicamente, pues eso quería comentarles a manera de reflexiones. Las ampliamos un poquito, lógico, en nuestros documentos que vamos a compartir. Les agradecemos muchísimo a ustedes su asistencia. Esperamos contar con su respaldo, con sus inquietudes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.